yo siempre suelo decirle a los jóvenes donde yo voy y donde yo suelo ir a impartir la palabra de Dios, que no se desesperen. Porque a veces, escucha esto, a veces lo que tú piensas que está más lejos es lo que más cerca está. Y mucha gente ignoran todo esto acontecimiento en la vida del hombre. De que muchas veces el milagro de Dios está a la vuelta de la esquina, pero nosotros estamos tan enfocados en el problema del momento, en la situación difícil que estamos viviendo en un momento determinado, que no podemos percibir esas, esos toques espirituales que Dios nos da para que podamos mirar, voltear la vista y mirar el milagro que está a la vuelta de la esquina. En una ocasión, estaba yo en mi iglesia orando. Yo desde que acepté al Señor, me enseñaron a buscar a Dios, me enseñaron a orar en el altar de la iglesia. Me enseñaron que para poder predicar la palabra o hacer algo para Dios, primero había que buscar lo espiritual, llenarme de lo espiritual. Eso me enseñan a mí. Partiendo de ahí en adelante, cada vez o todos los días, para ese tiempo no trabajaba, todos los días yo iba en la mañana y en la tarde al templo a orar, a buscar presencia de Dios. Y créame que no hay una persona que Dios le hable más que aquel que busca su rostro continuamente. Y yo recuerdo que yo estaba en el altar de mi iglesia orando. Cuando estoy en el altar de mi iglesia orando, estoy orando, estoy orando. Y para no exagerarle, yo tenía como algunas 3 o 4 horas orando en el altar de mi iglesia. Yo, desde que conocí del Señor, amo orar. Yo no oro para que Dios me use ni para que Dios me dé algo. Yo oro porque yo amo a Dios, porque me gusta orar. Cuando tú haces algo por gusto, por pasión, se te hace fácil hacerlo. Por eso que yo recomiendo siempre a todas las personas que le pidan a Dios el don de la oración. Eso es algo divino, eso es algo que quizá el que no lo tiene no lo va a entender. Y sé que el que no se mueve o no busca moverse en esta atmósfera, se está perdiendo de muchas experiencias con Dios personales. Y yo recuerdo que yo oraba en el altar y oraba en el altar. Y cuando ya estaba como cansado, que mis rodillas estaban cansadas, yo dije, Dios mío, ¿y dónde que tú estás? Y yo recuerdo que cuando dije esa palabra, me acosté en el piso, ahí mismo al lado del altar, me acosté boca arriba y me puse esta mano aquí, así. Y cuando me pongo la mano ahí, yo siento que la mano me la agarran. Siento que la mano me la agarran, así. Y escucho la persona que me tiene la mano agarrada, pero yo sé que es algo espiritual. Y la persona me dice, recuerde que yo hubiese dicho, Dios mío, ¿dónde tú estás? Y la persona llega y me dice, yo estoy más cerca de ustedes que lo que ustedes imaginan. Y con la mano agarrada, puesta en mis ojos así, yo lo veo que él sale como caminando. Y era alto, vestido de blanco. Y estos son experiencias que uno la cuenta para ayudar a otra persona a extender su fe y a que pueda darse cuenta que Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti, Dios no está lejos de tu familia, Dios no está sordo a tus clamores, Dios no está lejos de tus oraciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que están empezando a conocer al Señor, tú vas a empezar a tener experiencias espirituales, a través vaya conociendo a Dios, a través vaya conociendo su palabra. La misma palabra de Dios se va a ir manifestando en tu vida. Y esa misma palabra te va a poner a ti a caminar bajo una atmósfera de revelación, de autoridad, de conocimiento, que tú te vas a sorprender. Y quizás tú vas a decir, pero ¿cuándo yo estudié? ¿Cuándo fue que me hice tan inteligente? ¿Cuándo fue que Dios me dio este denuedo para conversar, para responder, para aconsejar? No, es el Espíritu Santo que entró a tu vida y ya no eres tú solo. Ya tú no caminas solo. Ya tú cuando vas a un lugar y tienes que exponer la palabra del Señor, tienes que exponer lo que es algo de Dios, proyectar algo de Dios de ti en otra gente, no eres tú solo. Recuerda que tú tienes un Espíritu Santo adentro. Y desde esa vez mi vida dio un cambio.
Porque mientras yo oraba, cualquiera que ore 4 horas, 3 horas, piensa que el cielo se va a abrir en dos y que va a bajar los ángeles y que va a escuchar voces y que va a escuchar caballos, ruido de carro. No, 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 no. Yo oraba y no escuchaba nada. No veía nada, no sentía nada. Yo veía quizá mucha gente que empezaban a orar, empezaban a hablar en lengua. A mí no me pasaba nada de eso. A mí no me pasaba nada de eso. Yo oraba y no sentía nada, no sentía nada. Pero eso no me hacía a mí detenerme de la oración. Eso jamás me dijo a mí, Aleudi, detente de la oración, no siga orando. No, incluso me pasaba algo que lo noté con el tiempo. Es que mientras más oraba, más necesidad yo sentía de orar. No sé si usted me puede entender en esta hora. Mientras más yo buscaba a Dios, oraba, ayunaba, buscaba a Dios, hacía silicio, más como que tenía más hambre de seguir buscando esa presencia de Dios en mi vida. Entonces, es algo que solamente aquellos que se acostumbran a buscar a Dios van a poder entenderlo. Yo decía en estos días que hay gente que dicen que ya Dios no habla. Es porque no tienen una vida de oración. Todo aquel que tiene una vida de oración sabe que Dios está hablando en este tiempo más que nunca. Más que nunca Dios está hablando en este tiempo a la vida de todo aquel que lo busca. Recuerde, yo estaba orando y no escuchaba nada. Pero eso fue hasta un momento. Porque hubo un momento específico donde la voz de Dios se manifestó a mi vida. Y cuando yo escuché esa voz que me dijo, yo estoy más cerca de ustedes que lo que ustedes piensan. Esa voz como que me revivió, como que si yo tenía como alguna duda a lo lejos, si yo tenía como algún temor o alguna espera, porque cuando la voz llega, cuando la voz de Dios llega, cuando la palabra de Dios llega, los temores se van. Recuerde, no es una palabra de hombre, es una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva. Y el hombre la acepte o no la acepte, ella como quiera hace su trabajo. Porque lo dice Isaías, ellas no retornan vacías. El pueblo o el hombre determinado a quien va dirigida la palabra, acepta la palabra, ella hace el trabajo. Si no acepta la palabra, ella también hace el trabajo. Porque ellas no retornan vacías. Es imposible que ellas retornen vacías. Ahora, donde quiero enfatizar un poco es, ¿qué palabra Dios te dio a ti en alguna ocasión que hoy en día quizás tú estás dudando? Y tú sabes por qué viene esa duda en tu vida. Por la prolongación del proceso. La prolongación del proceso tiende a ser muy continuamente que los hombres y las mujeres de Dios tiendan a dudar de la palabra que Dios le dio. Eso pasa muy frecuentemente, que el hombre y la mujer que Dios le da una palabra, cuando va pasando el tiempo y ellos no van viendo esa palabra materializada, ellos tienden a agarrar la duda. Ellos tienden a apelar a la duda, porque es algo que viene con la naturaleza caída que nosotros tenemos, que tendemos solamente a creer en lo que vemos. Pero todo el hombre y la mujer espiritual tiene que entrenar muy bien sus oídos, sus sentidos espirituales, para que aprenda a discernir sin ver y muchas veces sin escuchar. Hay poder en Jesús en esta hora. Pero déjame decirte algo. Si mantienes una vida de oración, vas a permanecer continuamente renovándote en lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Yo en ese momento estaba lleno de dudas y estaba orando, estaba buscando a Dios. Porque esa palabra, después que me puse a analizarla, salió de un momento de duda. Porque si yo estaba orando a Dios y estaba confiando en Él y supuestamente yo tenía fe en Él, yo nunca debía hacerle esa pregunta y decirle, ¿dónde que tú estás?
¿Dónde que esto está? Porque cuando se pregunta dónde que algo está es porque uno no sabe o uno duda. Uno duda de su existencia, uno duda de su presencia. Ahí yo dudé de la presencia de Dios, porque yo debí de haber sabido que Él estaba ahí conmigo. Pero por su misericordia hubo una manifestación de Él. Por su misericordia hubo una manifestación de Él. Y me dijo, yo estoy más cerca de ustedes que lo que ustedes se imaginan. Esa palabra te la dice Dios hoy a ti. Dios está más cerca de ti, Dios está más cerca de tus oraciones, Dios está más cerca de aquellas dudas que tú tienes para Él eliminarlas que lo que tú te imaginas. Hay poder en Jesús en esta hora, así que no dudes, sigue confiando. Tú no ves nada, sigue orando. No sientes nada, sigue orando. Está pasando grandes tribulaciones, sigue orando, porque Él se va a manifestar. En otra ocasión, Dios me dijo también a mí, una palabra que yo la repito continuamente, y Dios me dijo en una ocasión a mí, lo que tú piensas que está más lejos es lo que más cerca está. Me dijo a mí, lo que tú piensas que está más lejos es lo que más cerca está. Ahora voy a entrar en contexto. ¿Por qué Dios me dijo eso a mí? Yo estaba orando por algo y tenía como algunos 2 años orando por ese clamor, por esa petición que yo quería. Cuando la petición estaba a punto de cumplirse, yo estaba a punto de desmayar. Yo estaba a punto de agarrar otra cosa que no era lo que yo estaba orando. Porque cuando se está acercando lo original de Dios, el enemigo siempre va a traer una copia. Y yo estaba a punto de agarrar la copia y soltar lo original. O dejar de confiar en que Dios me iba a dar lo original. Y como un mes antes de yo tomar esa mala decisión que me iba a arrepentir el resto de mi vida, llegó la voz de Dios a mi vida y me dijo, lo que tú piensas que está más lejos es lo que más cerca está. ¿Qué te quiero decir con esto? No te desesperes, espera el propósito de Dios en tu vida. Y no importa que los años pasen, no sea como la multitud, que las personas tienden a desesperarse cuando ven la prolongación del proceso. No importa qué tiempo esté tardando este proceso, no importa qué tiempo esté tardando la bendición en llegar. Si Dios te habló, ella va a llegar. Si Dios te habló, ella va a llegar. Ahora, no te desesperes, porque Él está más cerca de ti que lo que tú piensas. Y lo que tú piensas que está más lejos es lo que más cerca está. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete al canal, dale like, comparte el video para que otra persona más puedan verlo. Aleudi Rosario TV, nos vemos en una próxima entrega.